Buenos días, mis hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Le doy gracias a Dios porque en este día puedo compartir con ustedes esta pequeña reflexión y espero que sea de bendición. Esta reflexión la he titulado Sueños rotos. Hoy vamos a ver esta reflexión en cuatro tiempos. Primero vamos a ver el sueño que tenía Abraham de tener un hijo, el error que cometió Abraham junto con su esposa porque quisieron hacer las cosas a su manera. En tercer lugar vamos a ver el recordatorio de la promesa que Dios le dio a Abraham y en cuarto lugar vamos a ver el cumplimiento de ese sueño. En primer lugar, vamos a ver el sueño de Abraham. En Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredaré este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevaré, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. En los capítulos anteriores, Abraham causó la derrota de muchos reyes orientales y esto no lo dejó en mejores condiciones económicas, por decirlo así. Y a pesar de las promesas que Dios le dio a Abraham en los versículos 12 que dice, vete de tu tierra y de tu parentela, que yo te daré una nación grande y una nueva tierra, aún no poseía ninguna de esas promesas. No tenía nueva tierra y tampoco tenía hijos. Y esto hizo a que Abraham tuviera temor. Por eso en este capítulo el Señor empieza diciéndole a Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande. Y esto motivó a Abraham a que compartiera con Dios sus sentimientos de desilusión y frustración que tenía al no tener hijos. Y enseguida le da una respuesta al Señor, ¿qué me darás? Puesto que estoy sin hijos y el mayordomo de mi casa es el quien tengo como heredero. Y nuevamente Abraham es enfático en decirle al Señor en el versículo 3, mira que no me has dado descendencia. Y en estas respuestas de Abraham al Señor evidenciamos dos cosas. En primer lugar, en el versículo 2, se puede evidenciar que Abraham tenía ese sueño y ese anhelo de tener un hijo. Y en versículo 3, Abraham nuevamente es enfático en decirle al Señor eso, ¿cierto? Como decía al principio, mira que no me has dado descendencia. Y esto muestra como esa falta de Abraham, de no tener hijos, hizo que tuviera frustración y por ende hizo a que fuera un poco incrédulo. Entonces, lejos de provocar la ira de Dios por sus respuestas, lo que hizo fue que Dios le recordara nuevamente esas promesas que Dios le había dado a él. Y eso lo podemos evidenciar en el versículo 4 y versículo 5. ¿Qué le dijo Dios? Dice, mira, no heredarás a esto, o sea, tu heredero no va a ser Eliezer, sino un hijo tuyo. Y después le dice, mira las estrellas y si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Miren lo bonito que fue Dios con Abraham. A pesar de su incredulidad, le recordó nuevamente esa promesa. En segundo lugar, vamos a ver ese error que cometió Abraham con Sarai, ya que quisieron hacer las cosas a su manera. Y eso lo podemos ver en el capítulo 16, versículos del 1 al 5, en donde es posible que Abraham sí confió en el Señor de esperar en esa promesa, pero Sarai no. Y este texto nos muestra algo muy importante. Vamos a leerlo.
Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Qué nos muestra este texto? Sarai, una mujer estéril sin esperanza, y su sueño de tener hijos ya era sin esperanza porque no era estéril. Y al ver que era estéril, ¿qué hizo? Ella se desesperó y empezó a ayudarle al Señor, y le dice a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que tomes a Agar por mujer, para que ella pueda ser esa mujer que te dé hijo, y así puedas tener tu descendencia. ¿Cuál fue las consecuencias? Agar quedó en embarazo, ella empezó a mirar con desprecio a Sarai, y trajo afrenta a Sarai, y esto hizo que Sarai le echara la culpa a Abraham, y aquí empezaron a dañarse las relaciones entre ellos tres. Esto trajo como consecuencia el desespero, el no esperar en Dios y el hacer las cosas a su manera. En tercer lugar, vamos a ver el recordatorio de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y esto lo podemos constatar en el capítulo 17, versículos del 15 al 17. Dice: dijo también Dios a Abraham. Ya aquí el Señor le había dado una nueva identidad a Abraham. Ya aquí aparece como Abraham. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nuevo nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Vemos aquí un contraste de recordatorio de Dios de la promesa a Abraham y la incredulidad de estos esposos. Te daré de ella un hijo. ¿Y qué dice Dios? Sí, la bendeciré. El Señor es más enfático en decirle a Abraham que sí, la voy a bendecir. Sí, ella va a ser madre. Sí, ella te dará un hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Se echó fue a reír y fue sincero con Dios, y le dijo: o sea, ¿cómo yo, siendo de 100 años y mi mujer de 90, vamos a tener un hijo? Y en el capítulo 18, versículo 12, nos muestra también que Sarai también se echó a reír. Esta es una muestra de la incredulidad tan grande que ellos tenían. Se les había olvidado esa promesa que Dios le dio desde el inicio. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y esto lo podemos constatar en ese versículo 14 del capítulo 18. ¿Hay para Dios algo difícil? Yo me imagino las caras de ellos al ver la respuesta de Dios. Ahora, en último lugar, vamos a ver el cumplimiento. Vámonos a Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Sin un hijo no se podía cumplir la promesa, ¿cierto? Y a lo largo de este hecho de que Dios le había prometido a Abraham un hijo, este texto nos revela algo importante, y es que Sara al final le concibió un hijo a Abraham. ¿Pero en qué tiempo? No en el tiempo de ellos, sino en el tiempo de Dios. Y más, vemos que el Señor cumplió esta promesa en una pareja en una edad muy avanzada, y que para hoy en día eso es como imposible, ¿cierto?
Esta es una manera de mostrar la confiabilidad de las promesas de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a reflejar este texto en nuestra vida? Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son esos sueños que aún no se han cumplido en tu vida y que tú consideras que de pronto están dañados, están rotos y que no hay manera de remendarlos? De pronto esos sueños pueden ser tener una casa propia, el casarme, el tener hijos, tener carro propio, un empleo estable, una familia restaurada, mi esposo restaurado. Y quiero que veamos que esos sueños que tú tienes que aún faltan por cumplirse y que no lo has visto ese cumplimiento, lo veamos a la luz de este texto que estudiamos hoy. Y quiero que veamos 5 cosas importantes y que me gustaría que ustedes se quedaran con esto en sus corazones. Y en primer lugar es mirar si esos sueños coinciden con los sueños que Dios tiene para ti. ¿Cómo sabemos eso? Recuerde que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Y la manera en cómo podemos saber si mis sueños coinciden con los de Dios es buscando más de Dios, intimidando más con Dios, eh, estudiando más su palabra. Y esto nos ayuda a que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para entender si estos sueños coinciden con la voluntad de Dios. En segundo lugar, no arrebates tus sueños de la mano de Dios. Si Él se está demorando, no seamos como Sarai, no metamos nuestras manos para ayudarle al Señor. El Señor no necesita ayuda. No nos desesperemos para obtener ese sueño a tal consecuencia como lo hizo Sarai. En tercer lugar, si Dios se está demorando, sé paciente y no pierda la confianza en Dios. Recuerda que en cuarto lugar, que Dios lo que promete lo cumple. Y en último lugar, recuerda que es el tiempo de Dios, que en su tiempo Él cumplirá su promesa, no en el de nosotros. Así que te invito a que entregues esos sueños a Dios y esperes en el Señor. Quiero terminar con esta pequeña reflexión que se llama Sueños rotos, de un hombre que su hijo se acercó y le dijo: papi, te traigo estos juguetes porque están rotos y me gustaría que me los remiendes. Y él recordó su relación con Dios, que Dios es su amigo y su padre, y llegó ante Dios y le entregó esos sueños rotos que él tenía y que no se habían cumplido. Pero cuando él le entregó sus sueños al Señor, en vez de dejarlo trabajar solo y en paz, ¿qué hizo este hombre? Se quedó alrededor y empezó a ayudarle al Señor. Cuando vio que el Señor ya se estaba metiendo con cosas muy íntimas de él, muy suyas, se los arrebató y llorando le dijo: ¿por qué eres tan lento? Y el Señor le dijo: ¿qué puedo hacer, hijo mío? Tú nunca lo soltaste. Así actuamos muchas veces con el Señor. Le arrebatamos esos sueños a Dios porque el Señor se está demorando o porque el Señor está siendo muy lento. ¿Cómo va el Señor a cumplir esos sueños en nuestras vidas? Soltemos esos sueños y entreguémoselo al Señor y no hagamos como Sarai, de hacer las cosas a nuestra manera para que se cumplan de tal forma. Y no seamos incrédulos. Creamos, hay que creer en lo que Dios va a hacer en esos sueños. Si están en la voluntad de Dios, en su tiempo Él los va a cumplir. Y aquí es la clave de todo, con este versículo del capítulo 21. En el tiempo de Dios que había dicho, Sara le dio un hijo a Abraham. En el tiempo de Dios que Dios tiene estipulado para tu sueño, Él los va a cumplir. En el tiempo de Dios es que tú vas a ver cumplir esos sueños. En el tiempo de Dios es que tú debes confiar y no en tu tiempo. No seas incrédulo, no seas incrédula y espera en el Señor. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos regalas de aprender cada día más de tu palabra. Gracias por esta pequeña reflexión que nos has regalado en esta mañana, Señor.
Te ruego que esta palabra dé fruto en nuestra vida y que podamos esperar y confiar en que nuestros sueños se cumplirán en el tiempo tuyo, en el momento oportuno y que te dejemos trabajar en ese proceso, Señor. Gracias te damos, te pido que bendigas a tu iglesia, te pido que bendigas a aquellos amigos que nos están escuchando, Señor, y que les sorprendas en gran manera. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo y les mando un abrazo grande.